Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Ese que estabas buscando, ese que ya has encontrado aquí con nosotros, con la comunidad Reverquest VR y conmigo, vuestro anfitrión. Bien, pues vamos con un contenido de actualidad, con un tema que vamos a tratar dentro de lo que es la parte de hardware que siempre solemos tener, que va a ser bastante importante porque puede ser bastante determinante para el futuro de la VR, AR y XR, al menos el futuro más inmediato. Y después, a nivel de videojuegos, pues tenemos bastantes noticias y anuncios que vamos a comentar, por supuesto, con todos los Reverquest maníacos aquí en el canal. Bien, vamos a empezar con el tema más importante que creo que traigo en este vídeo, que es son en general las polémicas sobre MetaQuest Pro y sobre Meta en general, sobre la deriva que lleva Meta desde aproximadamente cuando comenzó el año 2022, en la cual, bueno, pues llevaba una gran dinámica con sus Quest 2, con un éxito total, muchísimas ventas, etcétera, y se ha acentuado en todo este tiempo, desde febrero aproximadamente hasta el día de hoy, su tendencia, la tendencia de Meta al tema del metaverso, se está centrando mucho en el tema del metaverso, que si las empresas, etcétera, etcétera, que lógicamente tienen su espacio dentro de lo que es el mundo de la VR, por supuesto, el trabajo a través de realidad virtual, etcétera, pero que quizás no es el momento más adecuado para tratar estas cuestiones, sino que primero es la opinión de muchos divulgadores y la mía también, lo he comentado en muchas ocasiones, que Meta debería haberse centrado primero en afianzar su poderío, digamos así, en el ámbito del consumidor, que realmente es el que al final va a comprar más visores, va a comprar juegos, etcétera, etcétera, y va a ser que tengas unos ingresos fijos, etcétera, para después ir a otras cuestiones como el tema de la empresa, etcétera. Además de esto, pues está dando también una cuestión que es sobre las MetaQuest Pro, su último producto, en la cual hay una serie de polémicas que han surgido en las últimas horas y que no hacen otra cosa que mermar el poderío de este producto y ponerlo en duda, lo cual al final afecta también a la propia compañía. ¿Qué ha provocado todo esto? Pues ahí estáis viendo la gráfica, una gráfica que he buscado, en la cual vemos las acciones de Meta y vemos como desde febrero, en la fecha en la que os he comentado, hasta el día de hoy la caída del valor de las acciones de Meta ha sido brutal, totalmente brutal. Hay una caída muy pronunciada en febrero y después paulatinamente ha ido cayendo, cayendo y también si nos acercamos y lo vemos con detenimiento, vemos que en septiembre, coincidiendo con el estreno, el anuncio de Pico 4, también se produce otra bajada un poco pronunciada hasta llegar a los $129 aproximadamente que cuestan hoy las acciones de Meta, que partían en ese febrero por 300 y pico dólares, lo cual vemos ahí esa bajada tan pronunciada debido a las malas estrategias que está aplicando Meta, tanto en direccionar sus productos como en esa dejadez, digamos así, un poco que hemos notado en este último año, incluso en el año anterior, en 2021, ya empezaba a notarse esa dejadez o ese acomodamiento a que la MetaQuest 2 ya dominaba el mercado de los consumidores, que ahí no había tampoco que poner mucho la carne en el asador, etcétera. No han llegado, a pesar de que Meta ha comprado muchos estudios interesantes, etcétera. No han llegado juegos de poderío a la VR producidos por Meta que puedan decir, oye, pues mira, sí, están haciendo cosas, etcétera, etcétera. Bueno, las queridas MetaQuest 3 finalmente se nos van, ya está confirmado a finales de 2023, con lo cual veremos a ver cómo está el mercado a finales de 2023 o si no se ve abocado Meta a sacar el producto antes ante la situación tan delicada que se está produciendo a su alrededor. Bien, pues todo esto os he querido poner un poco en contexto, que todo esto se puede resumir un poco en, por un lado, pues el hecho de que han dado determinadas informaciones y han mostrado determinados vídeos que después se ha descubierto que no son verdad. Se puede resumir en que se ha hecho, lo que he dicho antes, una dejadez hacia el consumidor, hacia sacar productos hacia el consumidor, como puedan ser visores y sobre todo videojuegos que nos tuvieran contentos, no videojuegos
que sean de otras compañías y salgan en MetaQuest 2, sino videojuegos hechos por ellos mismos que para eso han comprado un montón de estudios. También notamos esa dejadez en ese sentido y haberse centrado mucho en el tema de las empresas, en querer competir con Apple, etcétera, cuando Apple al final no deja de ser un nicho muy cerrado, un ecosistema muy cerrado, y yo pensaba que Meta, que lo que quería es una estrategia global y que todos pudiéramos acceder a la VR, que todos tuviéramos eye tracking, que todos tuviéramos facial tracking para disfrutar del metaverso todos en las mismas condiciones y no sacar un visor que pocas personas nos podemos costear teniendo el facial tracking, etcétera, con las pegas que veremos a continuación, pero que al final lo que hacen es apartar un poco al consumidor y también hacer ver que características como el eye tracking, facial tracking y otras como un pass-through a color, etcétera, tengan que ser características de un producto premium y no de un producto dirigido al consumidor. Además, también ha habido una deriva clara de los productos de Meta hacia la realidad extendida, que lógicamente es una parte de la realidad virtual, pero no creo que sea la parte que más interesa a todo el conglomerado de usuarios de VR. Yo creo que, creo que estaréis todos conmigo, que lo que interesa a los consumidores finalmente es el tema de la realidad virtual. La realidad aumentada o la realidad mixta, por supuesto, está muy bien, etcétera, etcétera, pero ya me diréis vosotros, me lo podéis decir en la zona de comentarios, cuánto tiempo gastáis con vuestro visor MetaQuest 2 o con las Pico 4 usando el pass-through a color o usando la realidad aumentada, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo gastáis usando la realidad virtual. Probablemente la mayoría de usuarios usarán un 95% la realidad virtual y un 5% las otras técnicas como una cosa de curiosidad, como, ay, fíjate qué cosa más bonita, que estoy en mi habitación y estoy haciendo esto, haciendo lo otro, pero no te da la satisfacción bajo mi punto de vista que te da la realidad virtual. Bien, bueno, pues, ¿qué está detrás, entre otras cosas, de esa caída tan drástica aparte de todo lo que he comentado de las acciones de Meta? Bueno, por un lado, y más concretamente ya centrándonos en el As MetaQuest Pro, que es su producto ahora estrella, y bueno, pues que está viendo ya como el día 25 de octubre ya empezó a llegar a las casas de los que lo habían comprado, de youtubers, etcétera, etcétera, pues están empezando a salir análisis y por tanto también están empezando a salir cuestiones que, bueno, pues que a Meta a lo mejor no le gustaría que salieran y que están mermando la calidad de este producto, incluso poniendo en duda, que es el primer punto que tengo apuntado aquí, la justificación de ese precio de 1.800 euros para un producto que a priori, pues bueno, tenemos el ejemplo de las Pico 4 Enterprise, que es un producto prácticamente igual que las MetaQuest Pro, excepto en algunos detalles, y sin embargo cuesta la mitad de precio, 900 euros. Bueno, pues esto ya nos empieza a poner en duda, pero es que han surgido cuestiones como las que voy a comentar a continuación que hacen también pensar por qué este producto vale tanto o por qué realmente este producto quizá esté sobrevalorado por algún motivo estratégico, porque con él quieran a lo mejor los chicos de Meta obtener ingresos de las empresas o lo que sea para así poder atacar al tema de los consumidores. No se sabe muy bien. La cuestión es que creo que se lo están montando muy mal, como ya he dicho yo en varias ocasiones. Creo que sus estrategias no están siendo las correctas, están abandonando el buen camino que iniciaron con MetaQuest 2, con MetaQuest, etcétera, y se están centrando en algo que al final es minoritario y que al final no es lo que les va a dar dinerito y lo que va a hacer que sus productos cada vez sean más aceptados, y máxime cuando llega la competencia de Pico 4 y de manera muy fuerte. Bien, pues esta justificación de precio ya os digo que está un poco en boga en las redes, como diciendo, bueno, ¿y este producto realmente por qué cuesta 1.800 dólares? Tampoco tiene tantas características alucinantes, novedosas, etcétera, como para costar tanto, y más si lo comparamos con Pico 4 Enterprise. Por otro lado, ha salido, ahí estáis viendo imágenes, una comparación, y esto ha sido demoledor, una comparación entre el pass-through a color de Meta, de la MetaQuest Pro y de Pico 4. Y como veis en las imágenes, la polémica está servida porque podemos apreciar que bueno, pues el pass-through a color de MetaQuest Pro se ve regular, se ve con muchas deformidades cuando movemos las manos,
etcétera. Y, por ejemplo, cuando nos acercamos el móvil o intentamos escribir algo en la pantalla de nuestro ordenador, no podemos, se distorsiona la imagen y no se puede. Por otro lado, vemos las imágenes de Pico 4, que yo las puedo corroborar porque así es como se ve en Pico 4, y de hecho tengo un vídeo compartido de los análisis que hice de las Pico 4, donde grabé mi propia pastura a color y se veía así, se veía perfectamente, sin deformidades apenas, no había posibilidad de mareo, etcétera, cuando con esas deformidades que se ven en lo que hay capturado de MetaQuest Pro, los mareos están a la orden del día. Bien, pues esto ha traído lógicamente mucha polémica porque, bueno, pues hombre, un producto que vale 1.800 dólares y otro que vale 429, perdón, 1.800 euros y otro que cuesta 429 euros, pues que el Pastura a color sea tan defectuoso en las MetaQuest Pro, que es el que cuesta más respecto a Pico 4, pues la verdad es que deja mucho que desear por parte de MetaQuest Pro, lógicamente, y esto ha creado mucha polémica y mucho malestar en los usuarios que han adquirido este producto. Por eso yo ya os decía que calma, que no os lanzarais a comprar un producto tan caro que realmente no está dirigido a los juegos, aunque se pueda jugar con él. Yo tuve en su momento mantenía la teoría de que sí se iba a poder jugar en condiciones, etcétera, y de hecho se puede, pero no aporta realmente nada, excepto el eye tracking, que ahora lo veremos más adelante, no aporta realmente nada a la experiencia de juego, con lo cual gastarse 1.800 dólares porque simplemente tiene un pass-through a color, que ahora estamos viendo en el vídeo que hemos visto anteriormente, que es muy defectuoso, que la gente está diciendo, no, pero eso a través de software se arregla y tal y cual. Bien, se arregla, pero tú no puedes presentar. Vamos a suponer que se arreglase, que yo no lo tengo tan claro, porque el de blanco y negro de toda la vida de las MetaQuest 2 ha sido siempre igual, eso no lo han tocado nunca. Pero bueno, vamos a suponer que lo arreglan. Si lo arreglan, lo que es indudable es que tú no puedes sacar un producto de 1.800 dólares, no, euros, con estas calidades. Tienes que sacar un producto impresionante que justifique ese importe de 1.800 euros, aunque después vía software lo arregles o lo que sea, pero ya la imagen que está dando el producto es muy mala. Bueno, por otro lado, entre cuando se anunciaron las MetaQuest Pro, lógicamente vimos un cubre luz, digamos así, un facial para usar la VR dentro de este producto, que como ya sabemos está dirigido fundamentalmente a la realidad extendida, por de ahí que él no se le dé tanta importancia al facial. Pero la cuestión es que parece ser que, bueno, el producto cuesta, las MetaQuest Pro, como sabéis, 1.800 dólares, pero si queremos un facial completo que nos quite toda la luz, tenemos que gastarnos 50 euritos más o 50 dólares más y comprar un facial específico que no viene en el paquete inicial, digamos así, en el que compramos. Por tanto, esta es otra pega, otra polémica que hay de por qué ese facial completo no lo han incluido ya directamente y no lo cobran aparte y a 50 dólares o 50 euros, que no es moco de pavo para un simple plástico en cierta manera, que lo que va a hacer es quitarnos un poco la luz o completamente la luz, y que además, por lo que he escuchado por ahí, tampoco te quita completamente la luz, tiene sus defectos y no te quita la luz, con lo cual aquí tenemos otra polémica servida sobre este tema. Bueno, después tenemos también una polémica con el tema del facial tracking. Hemos visto ya en Twitter muchos youtubers haciendo vídeos usando el facial tracking, moviendo los ojos, la boca, etcétera, etcétera. Y la polémica en este caso está en que no hay tracking de la lengua. Por tanto, nuestro avatar pues lo veremos totalmente moviéndose con los ojos, facciones, etcétera, pero no tenemos lengua. No tenemos lengua, y esto ha entrado un poco la polémica otra vez de por qué la lengua no tiene facial tracking, que es parte del ser humano, etcétera, etcétera. Y claro, lógicamente, si abrimos la boca y no tenemos lengua, pues es menos realista en cierta manera. Y esto ha sido una crítica que se le ha hecho también al facial tracking de MetaQuest Pro. ¿Qué más cositas? Bueno, hay otra comparación, aquí os dejo una imagen. Es verdad que se insiste en que este producto MetaQuest Pro no es un producto para gaming, es un producto para empresas, pero se ha hecho una comparación del uso de AirLink, que ya sabéis que es esa conexión standalone entre, ya sea por cable o por wifi, entre el visor y lo que es el ordenador. Pues se ha hecho una prueba entre MetaQuest Pro y MetaQuest 2 y parece ser, como veis ahí los resultados,
que MetaQuest 2 va mejor, rinde mejor en estas áreas que las MetaQuest Pro, siendo MetaQuest Pro un producto más caro, más potente en teoría, que debería llevar una electrónica de Wi-Fi, etcétera, superior a la que lleva MetaQuest 2 y sin embargo, al menos en estos testeos que se han hecho, gana las MetaQuest 2 a las MetaQuest Pro. Pues otra polémica más, otro dato más que influye en que nos preguntemos por qué MetaQuest Pro cuesta tanto dinero y si no es realmente que Meta ha hecho un sobreprecio sobre este producto por el motivo que sea, pero que realmente este producto perfectamente lo que se está rumoreando es que esos $800 o $1000 que se hablaron al principio sería un precio más justo para este producto por las características que tiene, etcétera, que pues eso, los 1800 que le han puesto finalmente. Bien, por otro lado, ayer mismo Bosworth, Andrew Bosworth, que sabéis que es uno de los cabezas visibles de Meta, hablaba sobre el tema del sensor de profundidad que en principio iba a venir en las MetaQuest Pro y que finalmente no vinieron. Bueno, la excusa que ha dado Andrew Bosworth es que era una cuestión de costes para que el producto no costara más. Las MetaQuest Pro pues se nos irían ya a lo mejor a 2200 euros, quién sabe. Y también por un motivo de peso. Parece ser que el sensor pesaba un poco y hacía que el visor no tuviera equilibrio y que no fuera totalmente cómodo ergonómicamente hablando. Y bueno, pues también por otro lado nos adelantó que se podrá grabar en el futuro el pass-through a color de forma nativa desde el visor MetaQuest Pro, lo cual por otro lado os informo que en Pico 4 se puede hacer desde ya. No hace falta esperar nada y de forma nativa desde Pico 4 podemos grabar, como yo hice en el vídeo que os he nombrado anteriormente, para el canal el paso a color sin ningún tipo de problema y con toda facilidad de forma nativa. Bien, y por último, la última cuestión que entra en juego en toda esta polémica, al menos a día de hoy, sobre las MetaQuest Pro es el tema de la batería. Parece ser que la batería de las MetaQuest Pro no duran demasiado, sobre todo cuando hacemos uso intensivo de paso a color o de videojuegos. Y requiere básicamente, bueno, eso también lo requiere en cierta manera las Pico 4, aunque las Pico 4 sí te duran 2 horitas de juego fácilmente. Parece que MetaQuest Pro duraría 1 hora aproximadamente. Y bueno, pues va a requerir, si queremos tener sesiones más largas, de que nos compremos una batería adicional, etcétera. Parece ser también que los Starlet, los mandos Starlet, también tienen una batería que dura bastante poco. Pues esto se une a todo lo que hemos nombrado en todo este apartado de hardware sobre Meta y sobre las MetaQuest Pro, que ponen a las MetaQuest Pro en el disparadero, perdón, y que nos hace un poco reflexionar si realmente este producto, pues lo que he dicho en un principio, no está sobrevalorado y si Meta, como también he dicho al principio, no se está equivocando con su estrategia de centrarse tanto en el metaverso, de gastarse tantos millones en cuestiones que después no le van a dar tanto retorno, como si se centrasen en los videojuegos, se centrasen en el consumidor, que realmente es el que en el que ellos han abierto un gran camino en lo que es el tema de la VR y que ahora han dicho, mira, aquí tenéis el camino abierto, hemos hecho un producto cojonudo, etcétera, etcétera, pero ahora viene Pico 4 y se come el pastel, porque ellos se quedan inactivos ante el consumidor, no sacan grandes novedades a nivel de juegos y tampoco sacan ese visor que desearíamos todos que hubiera salido junto a las MetaQuest Pro y que yo creo que habría sido la mejor estrategia posible que podrían haber hecho los chicos de Meta para sacar su producto junto a pues eso, las MetaQuest Pro, sacar las MetaQuest 3 y que cada uno tuviese su producto, el consumidor el suyo y las empresas el suyo. Pero esto es lo que ha elegido Meta y le está pasando factura y habéis visto la gráfica de cómo están cayendo sus acciones día tras día. Bueno, lo único que nos queda en este sentido es esperar que Meta sepa leer todos estos datos, que sepa leer todo lo que está sucediendo, que no se enroque en su posición del tema de metaverso, de tema tal, y que saque un producto ya lo más pronto posible para el consumidor, un visor que sería muy importante que tuviera también tecnologías que ahora mismo por parte de Meta se está transmitiendo también en cierta manera por parte de Pico, pero un poquito menos, que son tecnologías premium, que son tecnologías que a lo mejor
para el consumidor van a tardar en llegar, aunque yo creo que lo lógico es que llegaran, y por tanto esto no es un buen mensaje. Bueno, yo creo que el eye tracking sería el facial podemos dudarlo, pero el eye tracking sería una característica que deberían tener cualquier visor de nueva generación sin dudarlo ningún momento. Mucho más importante a nivel de consumidor, como eso hemos hablado antes, que el tema de la realidad extendida y demás, que al final, pues ya os digo, la mayoría de las personas lo usamos un ratito porque nos llama la atención eso de mezclar la realidad con la ficción, etcétera, etcétera, porque a la hora de la verdad la mayoría de los usuarios lo que van a usar es realidad virtual, la mayoría de los consumidores, y no tanto realidad extendida o realidad aumentada. Por tanto, yo creo que las MetaQuest 3, por ejemplo, independientemente de cuando salgan, que se ve que la quieren también un poco direccionar a la realidad extendida, yo le diría a los chicos de Meta, centraros más en la realidad virtual, que es lo que la gente quiere, que es lo que los consumidores deseamos. Y bueno, pues que tenga ciertas características de realidad extendida, un paso a color decente, etcétera, pues nunca está mal como valor añadido. Pero no creo que deban poner esta característica como el buque insignia, porque esta característica, ya os digo, y me lo podéis conformar y comentar en la zona de comentarios del vídeo, yo creo que la mayoría de la gente le da un poquito igual y lo vemos como una curiosidad, como algo para jugar un rato y ya está. Pero cuando nos tiramos horas jugando, etcétera, son experiencias de realidad virtual que nos llevan a otros mundos, que nos hacen vivir otras experiencias profundamente inmersos en ellas, etcétera. Y no a lo mejor mezclar la realidad, que en un momento dado podamos usar un muñequito en nuestro entorno real, que puede estar gracioso, puede estar chulo, pero que a mí personalmente, lo digo con toda claridad, tampoco me llama excesivamente la atención, más allá de la curiosidad. Igual más adelante, cuando esté esa tecnología más avanzada, etcétera, pues igual tiene su utilidad más profunda, pero ahora mismo no le veo tampoco tanta historia. Bueno, pues con esto acabamos lo que es la parte de hardware y vámonos con la parte de videojuegos, que viene bien cargadita. Bueno, Reverquest maníacos, pues vamos ya con la parte de videojuegos VR, de experiencias VR y de VR mods, en la cual hoy tenemos, la verdad, bastantes cosas que comentar, bastantes anuncios que se han hecho en las últimas horas a este respecto, y vamos de forma rápida pero detallada a la vez a comentar todo lo que ha ido surgiendo. Por un lado, The Patcher es un juego multijugador táctico que también tendrá opción cooperativo. Ahí estáis viendo algunas imágenes, pues ambientado en un ambiente futuro, con monstruos, etcétera, etcétera. Pues este juego saldrá, ya se ha anunciado la fecha de salida, el 10 de noviembre de 2022. Saldrá para PSVR y para Pico, ojo. Ojo a esto, porque se está empezando a dar esta cuestión de que haya juegos que salgan antes para Pico que para Quest 2, por ejemplo. Ojo a este movimiento del mercado en el cual empezamos a dar prioridad a las Pico sobre las MetaQuest 2. Ojo Meta, lo que hemos hablado antes en el área de hardware. Quien avisa no es traidor, Reverquest maníacos. Y aquí estáis viendo que todo lo que yo he ido un poco pronosticando sobre lo que iba a ir sucediendo si Meta no espabilaba, pues ya está empezando a suceder. Y precisamente este juego de Patcher saldrá primero en PSVR, como era en cierta manera natural, pero también va a salir en Pico y no va a salir de momento en Quest, aunque haya una posible versión para Quest 2 que pudiera salir en el futuro, pero de momento solo PSVR y Pico. Por otro lado tenemos Drop Dead The Cabin, que es la continuación de Drop Dead Strikes, que es Strikes Back me parece que se llamaba, que es un juego de zombies en formato estático. No sé, yo creo que esta continuación va a ser con movimiento continuo, va a tener algunas variantes, pero al final va a ser un juego de zombies enfocado a un The Cabin se llama porque es como una cabaña en mitad del bosque, que nos recuerda mucho a películas como Posesión Infernal, si sois amantes del terror. Y bueno, pues este juego parece ser que saldrá en primavera de 2023. Normalmente se supone que va a salir pues para MetaQuest 2 muy probablemente, porque fue para el que salió la primera parte, y ya no sabemos si también habrá versiones para PSVR o para Pico, etcétera, etcétera. En todo caso, este juego, que ya se estaba rumoreando y habían salido noticias
se han hecho betas, etcétera, betas cerradas, etcétera, pues ya se ha anunciado para primavera, no sabemos exactamente qué fecha, pero para primavera de 2023. Por otro lado, Figmin XR es una aplicación de realidad mixta que ya está disponible para MetaQuest 2 y para MetaQuest Pro, en la cual podremos crear hologramas sobre muñequitos, objetos, etcétera, a través de realidad extendida. Por eso se llama Figmin XR. Este ya está disponible. Por otro lado, Private Property, un juego de western, pero ambientado también con zombies. Los zombies están ahí siempre presentes en la VR. Pues atención a este juego, porque la primera versión que va a salir en breve, va a estar disponible para Pico, nuevamente en exclusiva para Pico. Y después, posteriormente, está prevista una versión para PSVR y también para MetaQuest 2. Pero ojo a este tiempo inicial en que el juego solo ha salido para Pico 4 y para Pico 3 Link. Y bueno, pues esa tendencia que ya he dicho al principio de que haya juegos que empiecen a salir antes en Pico que en MetaQuest 2, dejando poco a poco a un lado el antiguo visor de Meta y cogiendo un poco la batuta del tema de visores y experiencias, juegos, etcétera, VR, por las características nuevas y avanzadas que tiene el visor y por lo bien que lo están haciendo a nivel de marketing, etcétera, pues Pico 4 realmente se convierta en esa nueva batuta a la que los consumidores nos agarremos para obtener experiencias más ricas, más modernas, digamos así, y con características las que hubiéramos deseado que hubiera presentado Meta con sus MetaQuest 3 o el producto que hubieran visto oportuno, pero que hubieran sacado algo para competir con Pico. Ahora le dejan vía libre a Pico, pues Pico ya está moviendo sus basas y ya tenemos 2 juegos que saldrán en Pico y que todavía en MetaQuest 2 no saldrán. Por tanto, esto siempre está un poco marcando la estrategia que Pico está siguiendo, como ya anunciaron en el vídeo de presentación de las Pico 4. Bueno, continuamos. Bueno, aquí 2 noticias interesantes dentro del mundo de los VR mods. Sería que Team Beef, que son los responsables de los mods de juegos retro, como por ejemplo Doom 3, Quake, la saga Quake 2 y Quake 3, Return to Castle Wolfenstein y muchos más, parece ser que esos juegos van a pasar o los mods al formato OpenXR, y eso va a provocar que todos sean jugables en nuestras Pico 4. Otro guantazo en la cara a las MetaQuest 2, donde solo se podía jugar hasta ahora a lo que es los juegos de Team Beef, y ahora ya dentro de muy poco van a empezar a salir versiones para las Pico 4 gracias a esta tecnología del OpenXR, que ya en algún vídeo os comenté la diferencia del OpenVR respecto al OpenXR, que es mucho más eficiente, etcétera. Pues gracias a esto todos estos mods llegarán a lo que es las Pico 4. Y además tendrán asegurado un futuro, valga la redundancia, en futuros visores que puedan salir, como las Valve Decar, etcétera, etcétera. Por otro lado, ahora mismo, ya lo sabéis, ahí estáis viendo imágenes, los chicos de Team Beef están trabajando en Jedi Academy y Jedi Knight 2. Y bueno, pues estos juegos también van a estar disponibles cuando estén preparados, que ya no queda mucho. También para Pico 4, como es lógico, porque son del Team Beef. Todo lo que haga Team Beef de aquí en adelante se podrá jugar en Pico 4. Y además os quería adelantar una oferta que hay ahora mismo en Steam para adquirir toda la colección de Jedi Knight por vamos a ver, que lo tengo por aquí, por 22 euros, 21,55 euros por 22 euros. Si queréis disfrutar cuando salgan de estos VR mods de Jedi Knight, Jedi Academy, etcétera, etcétera, os recomiendo que lo adquiráis. Son 21,55, viene una gran cantidad de juegos, son entre ampliaciones, etcétera, por lo menos 10 juegos. Y bueno, pues ya estaréis preparados por un precio muy bajito en Steam para cuando lleguen estos VR mods, pues poder jugarlos, porque hará falta, como siempre, los juegos originales. Por otro lado, tenemos también, hablando de Steam, las rebajas de Steam por motivo de Halloween. Hay montones de ofertas de juegos de VR de terror, también de juegos de pantalla.
Y bueno, pues simplemente recomendaros que os paséis por Steam, si sois usuarios de Steam, y echéis un vistazo a lo que ellos han llamado la Noche del Terror, algo así parecido. Y con Halloween, un banner muy chulo que han hecho, y ahí podéis ver las ofertas que hay. Yo ya me pasé el otro día y he hecho algunas compras de juegos que tenía pendientes. Y bueno, pues hasta que llegue, digamos así, el Black Friday, que es cuando también podemos hacer muchas compras a precios bajos, pues este es un momento adecuado si os gustan los juegos de terror, etcétera, para adquirir algunos a bajo precio. Más cositas, bueno, Firmament, que es el juego, el nuevo juego que estaría por sacar los desarrolladores Cyan de Myst, parece ser que se retrasa otra vez, se retrasa a 2023, a la primavera de 2023, a ver si ya es la definitiva, porque se ha retrasado ya varias veces, como veis ahí en el teaser que compartieron con nosotros hace tiempo, la pinta que tiene es muy buena, los chicos de Myst siempre aseguran buenos juegos de puzzles, etcétera. Tendrá lógicamente su versión en VR y ya os digo, lo veremos en 2023 para PSVR 2 y para PSVR. La versión que estaba prevista para PSVR 1 se desaparece, ya no la van a hacer porque al surgir las PSVR 2 pues van a aprovechar esas nuevas tecnologías que trae ese visor para hacer una mejor versión junto con la de PSVR. Bien, más cosas que tengamos por aquí. Bueno, Red Matter 2 salta a la palestra nuevamente por pues, su iniciativa y su capacidad de innovación. Y él nos ha anunciado que en breve va a llegar un update a la versión de MetaQuest 2 y de MetaQuest Pro fundamentalmente, de manera que vamos a poder usar, va a ser el primer juego que use lo que es el foveated rendering a través del eye tracking en el juego. Ahí nos han dejado algunas imágenes que estáis viendo donde está aplicada esta técnica, que como ya os dije en su momento no tiene el rendimiento debido a varias cuestiones relacionadas sobre todo con el procesador que lleva las MetaQuest Pro, pero que aún así nos van a mejorar la experiencia, van a aumentar un 30% la calidad de las texturas del juego gracias a este foveated rendering a través del eye tracking, y por tanto se convierte en el primer juego. En principio no se prevé que muchos juegos vayan a aplicar esta tecnología de las MetaQuest Pro, puesto que las MetaQuest Pro va a haber muy pocos consumidores que lo puedan disfrutar, pero Red Matter 2 ha tomado la idea de hacerlo y lo han aplicado, y además han explicado un poco en Twitter que es tan fácil como que en el SDK, el kit de desarrollo que Meta les da a los desarrolladores, pues simplemente es activar esta opción, ajustarla un poco y puede funcionar perfectamente en cualquier juego que queramos, siempre teniendo lógicamente como requisito las MetaQuest Pro, puesto que otros visores de Meta no tienen esta posibilidad, aunque esperemos que en el futuro el próximo visor que esté preparando Meta para los consumidores lo tenga, porque si no ya sería el error final, vamos. Yo creo que el eye tracking es algo, el facial tracking ya os digo que es una cosa un poco más anecdótica, entre comillas, aunque da un poco más de realismo a las interacciones sociales dentro del metaverso, pero sobre todo lo importante para el rendimiento de juegos, etcétera, que al final es lo que nos interesa a nosotros, lo mejor y lo que debería llevar un visor es el eye tracking. Pero bueno, veremos a ver si al final las MetaQuest 3 hay varias versiones, como se está rumoreando, una básica más barata sin el eye tracking y demás, y una un poquito más cara pero con eye tracking y facial tracking. Veremos a ver. Bien, pero que sepáis que Red Matter 2, los chicos de Vertical Robot, han incorporado esta tecnología que lleva las MetaQuest Pro a su videojuego. Por otro lado, Walkabout Minigolf, que ya sabéis que es un juego, valga la redundancia, de minigolf muy bueno, que yo siempre he recomendado en el canal, tiene en desarrollo varios DLCs, varios circuitos diferentes. Entre otros, hace poco se publicó el de 20.000 leguas de viaje submarino, basado en el en el libro de Julio Verne, y ahora nos dicen que el 15 de noviembre de 2022 saldrá su DLC dedicado al juego mítico, al juego de culto Myst. Por otro lado, Hitstream, un juego de fitness, llegará a PSVR el 31 de octubre de 2022. Este Hitstream es aquel que os mostré yo jugando las Pico 4 en una demo, y que ahora, ya os digo, a partir del 31 de octubre de 2022 llega también de forma nativa a PSVR. Bien, y ya por último, una noticia muy buena
Bien, pues he dejado para el final esta noticia porque realmente es interesante, es un juego muy esperado que finalmente va a llegar en poco tiempo a nuestras pantallas, concretamente a PSVR. Se trata de Hubris, ese juego que os he mostrado en alguna demostración que tiene toda la pinta de ser un triple A con unos gráficos bastante impactantes y bueno, pues con una historia que en principio nos engancha, aunque nos dejaba un poco también con incertidumbre porque la demo no llegaba muy lejos. Pues Hubris se publicará finalmente el 7 de diciembre de 2022 para PSVR. Después, en 2023, está previsto que salga una versión para PSVR 2 y también para MetaQuest 2. Pero en principio la versión que se estrenará el 7 de diciembre de 2022 por fin es la de PC VR. Así que tenemos esa buena noticia de que este juego muy esperado por todos los usuarios de PSVR y de la VR en general, pues ya finalmente vaya a salir al mercado en las mejores condiciones posibles, porque la verdad es que se han tomado todo el tiempo necesario para el desarrollo y esperamos que pueda rendir bien en todos los equipos y que podamos disfrutarlo a tope de esta aventura de ciencia ficción, acción, etcétera, etcétera. Un juego, ya os digo que podríamos meterlo dentro del perfil de juego de AAA, a pesar de que la compañía que lo realiza, pues en principio no sea tan conocida, etcétera. Pero esto no quiere decir que el juego pueda estar bien desarrollado, como ocurre con otros juegos como Red Matter 2, que Vertical Robot en el ámbito general no son tan conocidos, pero en el ámbito de la realidad virtual pues ya son para mí un equipo y una productora de videojuegos VR de las más importantes que hay ahora mismo en el mercado y con un futuro prometedor que, bueno, esperemos que muy pronto nos vuelvan a traer más aventuras de Red Matter y también más aventuras de las que a ellos se les ocurran que podamos disfrutar todos en VR. Pues ya tenemos Hubris el 7 de diciembre de 2022 y con esta noticia tan buena nos despedimos ya porque ya hemos acabado con la parte de los videojuegos. Como habéis visto en este vídeo nos hemos centrado fundamentalmente en el tema de Meta y esas polémicas de la que está entrando su producto MetaQuest Pro y sobre todo la dinámica que lleva últimamente, que no es la mejor. Veremos a ver qué consecuencias finales tiene, si consigue remontar, si consigue redireccionarse al camino del que nunca se tuvo que separar, que es el de los consumidores, el de los juegos, etcétera, etcétera, y consigue remontar porque su caída definitiva sería una mala noticia para la VR sin duda. Ahora lo que nos interesa al consumidor es que Meta sea capaz de contrarrestar a Pico 4 para que se cree ahí una competencia entre ambas y podamos al final el consumidor ser el que se beneficie de productos que una y otra vayan sacando para demostrar que su visor es el mejor, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues a pesar de las tristes noticias que hemos comentado al principio, espero que Meta levante la cabeza, que vea que no está haciendo bien las cosas bajo mi punto de vista y la de muchas personas más. Y pues vuelvo otra vez, ya digo, a ese camino de los consumidores. Y de juegos, pues hemos visto montones de anuncios que hay para noviembre, para diciembre, aparte de los que ya había anunciados que os he comentado en otros vídeos, así que el tema en cuanto a VR mods, en cuanto a juegos, etcétera, está que arde en el mundo de la VR, esos que dicen que la VR está muerta, que la VR no va a ningún lado, bueno. Paciencia amigos, paciencia ReverQuest maníacos, porque esto va por buen camino, os lo digo yo. Y ya veremos cómo vamos a tener un final de 2022 muy bueno en cuanto a VR y un 2023 muy prometedor a pesar de esa crisis que se nos acerca. Pero bueno, esperemos que esto no influya en que salgan juegos muy potentes, en que sean todo un éxito y que las compañías productoras de juegos de VR y los creadores de VR mods también puedan seguir dándonos alegrías y satisfacciones para nuestra inmersión en los mundos virtuales. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos, aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. No olvidéis comentar lo que queráis en la zona de comentarios, suscribíos si no lo habéis hecho y dejad vuestro me gusta para que los vídeos puedan ser más difundidos por la red de redes, por YouTube y podamos llegar a más usuarios que gusten de la VR, de la AR y de la XR. Nos vemos pronto, no me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.